Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermanos, a lo largo de la historia, el hombre común y corriente es el que sufre, pelea y muere por las grandes causas. El hombre que está en el fusil en mano, el que está en la línea de fuego, el de las trincheras, es el hombre común y corriente. Y Cristo lo advierte muy bien cuando habla de que los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones y ejercen sobre ellas potestad, pero que en la ley de Dios lo que vale es el servicio, y que el que quiere ser primero debe ser siervo de todos. Pero ese hombre común y corriente, si tú le das una Biblia y lo equipas y lo entrenas y lo disipulas, es capaz de enfrentar al mismo infierno. Y Cristo sí lo va a recompensar por su trabajo. Y un hombre tan común y corriente como Guillermo Carey, un zapatero de oficio, fue el padre de las misiones en la India, fue por parte de Inglaterra un hombre utilizado por Dios, hombre común y corriente. Y Cristo utilizó pescadores humildes y sencillos, indoctos del pueblo, vulgares, y los constituyó en apóstoles. Hombres ordinarios, transformados en extraordinarios por el poder de Dios. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Que si verdaderamente nosotros queremos involucrarnos en el trabajo del Señor y comprometernos con la obra del Señor, el Señor hará muchas cosas grandes a través de nosotros. Uno puede buscar la imagen, por ejemplo, de Saúl. Saúl era un tipazo. Dice que en la Biblia que Saúl, de hombros para arriba, era más grande que todo lo que estaba en Israel. Una presencia extraordinaria. Y dice la Biblia que era de hermoso aspecto. Una pinta. Y dice cuando Samuel y el pueblo, Samuel le presenta a Saúl, dice, ese es el rey que necesitamos. Un rey, qué presencia de rey. Pero resulta que el rey del Señor era David. Porque David sí era un hombre comprometido de corazón con el Señor. Era un hombre que a la vista de los hombres ni siquiera contaba. Porque cuando Samuel fue a ungir al rey, ni siquiera llamaron al muchachito que estaba cuidando las ovejas, porque no contaba. Y Samuel, el primero que vio, fue también a otro hijo de David, de buena fachada, de buena presencia, de buen chasis. Y dice, este es. Y dice, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque Dios no mira eso, sino el corazón. Entonces, cuando encontramos en la Biblia que el triunfo del creyente está en entregarse de corazón a la causa de él, y que Dios se vale de lo vil, de lo menospreciado del mundo, de lo que no es, y se glorifica a través de esa gente común y corriente. Así las cosas, en el día de hoy, yo quiero llamarles la atención a cómo ser de simple, cómo convertirnos, cómo llegar a ser de simple a sabio, ser un hombre común, que en las manos de Dios convertirnos en un hombre poco común. Y en esta porción bíblica hay 3 lecciones prácticas, y después va a haber unas lecciones muy importantes en cuanto a la oración que quiero transmitirle a este rebaño hoy. En primer lugar, el secreto de la motivación de David. Busque en el versículo 129, que dice así: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Maravillosos son tus testimonios. ¿Cuál es la actitud de David? David consideraba que los testimonios de Dios, la palabra de Dios es maravillosa. Estaba en un sitial muy grande la palabra de Dios. No es el canto de Rafael, maravilloso corazón maravilloso. Sabemos que el corazón del hombre no es maravilloso, es engañoso, ese sí es, engañoso y perverso, dice la Biblia que es el corazón del hombre.
Pero David consideraba que la palabra de Dios era maravillosa. ¿Qué tiempo tú dedicas a estudiar la Biblia? ¿Tú consideras que los testimonios de Dios son maravillosos? ¿Amas tú la palabra de Dios? Si tú amas la palabra de Dios, la obedeces. Si no la amas, sencillamente no la vas a obedecer. Hay hermanos en la iglesia que nunca maduran porque toman la Biblia como un libro devocional nada más, o como una muleta, o como un pasatiempo, y comienzan a hacer así: háblame, Señor, háblame, Señor, dime algo hoy. Yo creo que este no es, Señor. Y Judas se ahorcó. No, ese no es. Háblame, Señor. Y llevan el azar hasta la Biblia. Ya llevan el azar hasta la Biblia. Y tenemos que la actitud, el secreto de la motivación de David es que la palabra de Dios era maravillosa. Y a Cristo se le dijo admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento que la gente se admiraba de su doctrina. Admirable, maravilloso, maravilloso. Y si tú no tienes una actitud, una necesidad apremiante, no busca la Biblia para alimentarte, sino sencillamente para escapar de un problema o porque estás metido en un lío y necesitas un calmante, te está pasando como la semilla que cayó entre pedregales. Si usted busca en la Biblia, en Mateo 13, 20 al 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, o sea, por ratitos, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No tiene raíz. Busca la palabra por ratitos, por un devocional, por calentar un poco un huevo frito. Se comen una comida rápida. Están buscando una comida rápida, una hamburguesa, una papita frita, algo rápido para alimentarse, y no se nutren. Y al no nutrirse de la palabra se queman. La semilla que no se riega y no profundiza en la tierra abonada, que es la palabra, el deseo de alimentarse de la palabra, no crece, se quema. Entonces venimos contentos los primeros años, el primer año, el segundo año. Entonces se acuña un dicho por allí que dice: él está en su primer amor, está enamorado, pero por abajo después se le acaba la gasolina. Y eso es falso, eso es antibíblico, no es ni siquiera bíblico, porque Dios reprochó a la iglesia de Éfeso por haber perdido su amor. ¿Y por qué perdió su amor? Cuando no estamos enamorados de la orientación, de la guía que es Dios a través de su palabra, nos quemamos. Y claro, de repente una prédica, siento un gozo, pero al lunes se le olvidó, entonces tiene que vivir congregado, ¿será? Uno mismo tiene que alimentarse. Y una de las cosas que David tenía era maravillosos son tus testimonios, maravillosos son tus testimonios. Sí, y vuelvo y reitero, no se puede, si tú no amas la palabra, no la vas a obedecer. No se puede separar el amor a Dios, a la obediencia y el amor a su palabra. El que me ama guarda mis mandamientos. En segundo lugar, otro secreto que tenía David es el secreto de un verdadero entendimiento. El verso 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Quiénes son los simples en la Biblia? Y usted ve que aparece simples en Proverbios y simples en muchos aspectos de la Biblia. Los simples son los que tienen falta de entendimiento. Usted puede tener maestría, doctorado, hablar inglés, mandarín, tener una educación en las mejores universidades, pero si usted no tiene la luz de Cristo, está en tinieblas, es un simple.
La sabiduría, ¿de dónde viene? De Dios. Y la inteligencia, de Dios. Y por tanto, aquí dice que el secreto, el verso 30, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y él menciona en este mismo salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Está hablando de que él reconoce como secreto que para poder alumbrar el camino necesita la palabra. Necesita la palabra. El único problema, ¿sabe cuál es? Que cuando encendemos la luz de la palabra, hay muchas cosas oscuras que salen. Porque la Biblia va siendo una espada que va penetrando hasta discernir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando leo la palabra, yo mismo estoy haciéndome una radiografía de mí mismo. Es el único libro que tú lo lees, pero te lee a ti. Y quedas tú revelado. La Biblia siempre habla, yo soy la luz del mundo, dice Cristo. Siempre habla de iluminación. La Biblia. Es diferente, el que cree en mí sale de las tinieblas. Nosotros no somos hijos de las tinieblas. Y esto no tiene que ver con Drácula ni el hombre lobo, sino andar en el mundo, las tinieblas, andar en oscuridad. Usted ve, inclusive, lo que pasa es que cuando uno viene a Cristo, conoce el mundo de verdad. Había una salsa vieja por ahí que decía, al oscuro metí la mano, al oscuro metí los pies, al oscuro hice mi lío, al oscuro lo desaté. O sea, lo oscuro, todo lo oscuro, porque la oscuridad, te manejas en la oscuridad. Había una canción inclusive de una colombiana chiquitita que decía Callejón. Oh, Callejón, a mí me gusta estar en el Callejón. Me encanta Callejón porque ahí encontré comprensión, encontré amistad. Callejón siempre ha sido fiel. Callejón. Increíble. El hombre se revuelca en su propia inmundicia, pero cuando venimos a Cristo entendemos que venimos de la oscuridad. Es cuando vemos. Y cuando David dice, tus testimonios me alumbran. Tengo entendimiento, he dejado de ser simple. Ya veo, ya yo sé la trampa que quiere el demonio, la Satanás y el mundo hacerme. Ahora veo, Señor. Y usted ve, hay restaurantes muy finos, entre más fino, más oscuro, que tienes que alumbrar el menú con una linterna. El mismo mesero te tiene que alumbrar el menú con la linterna. Yo no sé hasta qué punto hay una trampa en todas estas cosas. ¿Por qué tanta oscuridad que no sé si estoy comiendo una zanahoria o un puré? No sé cuál es el asunto ahí. En la oscuridad. El ejemplo de Pedro, impetuoso, de carácter impulsivo. Y cómo Dios convirtió a este hombre común en un hombre extraordinario en las manos de él. Y la idea, lo que está diciéndonos David, primero que reconozcamos la maravilla de la palabra. Y segundo, que a través de ella tenemos entendimiento. En tercer lugar, el secreto de David es de reconocer una verdadera necesidad en la Biblia. El versículo 131 dice, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Y esto coincide, de mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Cuando uno suspira, y las personas, la misma, oye, hasta que suspira por el tipo, hasta que suspira, ay, 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 se le nota que está caído, o que está caída, suspira. Pero el suspiro, la necesidad de ser alimentado por la fe, por la palabra de Dios, debe ser casi animal. Porque observen el versículo que está en el Salmo 42, versículo 1, dice así, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh alma, oh Dios, el alma mía. Yo debo ver como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El animal brama y corre, suspira, corre hasta cansarse buscando el agua. Ustedes que nunca, yo no sé cuántos han montado caballo aquí, pero yo sí. Cuando estaba en el campo, el caballo hasta resopla, buscando el agua. Y cuando pone el cuello ahí en el río, se queda rato
¿Cómo será el camello? Porque el caballo toma agua. Nosotros supuestamente debemos tomar 8 vasos de agua diarias. El caballo se toma con una nevera. Pero él brama por las corrientes de las aguas. Es una necesidad. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra como el siervo brama por las corrientes de las aguas, clamar a Dios para ser satisfecho. Dice Cristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una necesidad. Cuando se habla de la canasta básica familiar. Arroz, poroto, sal. Hace una canasta. Y que ha aumentado la canasta básica familiar. O sea que sin esto, una familia perece. Sin esta canasta básica. Y entre más sube la canasta básica, más alto es el costo de la vida. Nosotros tenemos que tener también una canasta básica familiar en cuanto al consumo de la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú reduces tu canasta básica en cuanto al alimento espiritual, entonces, hermano, estás siendo desnutrido, estás desnutriendo tu casa. Después tienes los problemas que no se resuelven con porotos, ni con arroz. Porque no tiene la persona, no está equipada la familia para enfrentar la vida. Y podemos invertir plata en escuelas, en buenas escuelas. Pero si no tiene la inteligencia, ¿qué dijo Job? La inteligencia es apartarse del mal. El que equipa al creyente para apartarse del mal es la palabra. Y aquí lo dice, como el siervo brama. Es una necesidad, así como tomo agua todos los días, así debo consumir el agua de vida, que es la palabra de Dios. Y eso es una situación en la cual, si usted no está siendo alimentado, está desnutrido. Entonces hay 3 secretos. Primero, el secreto de ¿qué? De la motivación, de considerar la palabra como algo maravilloso. El secreto de que David encontraba el entendimiento. Y el secreto que David consideraba la palabra como una necesidad, como una canasta básica familiar. Entonces, más abajo, David expone un patrón para tener una oración poderosa. Un patrón. Hay por lo menos 7 nociones rápidas del patrón de la oración para que el Señor me dé esa palabra y me nutra y que tenga entendimiento. Hay 7 cosas. Primero, David pide comunión. El versículo 132a dice así: mírame y ten misericordia de mí. Mírame. Esta palabra, mírame. Mírame. Los hijos siempre procuran la atención del papá. Mírame. Si ellos están aprendiendo a manejar bicicleta o le estamos enseñando, él quiere que el papá le mire. Es importante prestarle atención a los hijos, porque ellos, una de las cosas que más quieren es ser atendidos por sus padres, considerados. Entonces cuando le digo a Dios, mírame, Señor, mírame, papaito, mírame, papá, Abba, Padre, Abba, Padre, Padre mío, yo le estoy pidiendo a Dios en oración, mírame, considérame a mí, mírame. Y por eso tenemos que establecer un puente de comunicación permanente a través de la oración, porque es la forma en que Dios me mira. Cuando la gente se enemista, ¿qué hacen? No se miran. ¿Cuándo Dios quita el rostro de nosotros? Cuando hay pecado de por medio. Pero estamos diciendo a Dios en oración, mírame, Señor, mírame, mírame. Y en ese mirar es buscar la intimidad. El David está pidiéndole a Dios, mírame, considera mi vida, considera mi ser. Ahí en Deuteronomio 26:15, dice la Escritura, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Mira, y a la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Mira. Pero entonces, si tú mismo no miras a Dios, si tú no tienes comunicación con Él en la oración, ¿cómo Dios te va a mirar? ¿Cómo Dios te va a mirar? Entonces,
David pide comunión. Mírame, papito, mírame. Adán y Eva cuando pecaron en el Edén, perdieron la comunión. Dios lo estaba buscando con su voz tierna y ellos estaban escondidos. No querían ser vistos por Dios. Pero nosotros no, a través de Cristo hay una reconciliación, una paz, un acceso, una confianza para llegar confiadamente al trono de la gracia. En segundo lugar, ahí mismo David, hablando de la oración, le pide misericordia. El verso 132b, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Pide misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Hemos hablado de la misericordia para allá y para acá, pero si mírame es la relación del hijo buscando el rostro de su papá. Ahora misericordia es ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos comunión con Dios? Hablamos cara a cara a través de la oración, y Cristo dice que le hablemos como amigos, no como siervos, y le pedimos a Dios, le contamos nuestros pecados, le contamos nuestros fracasos, y como Dios es santo y nunca podemos llegar a la estatura de Él, Él tiene misericordia por eso, porque somos sus hijos. Los hijos siempre ven que los papás hacen mejor las cosas que ellos. Papá abusaba de eso. Mi papá me ponía en la barriga y nos decía, ¿quién es Superman? Es tu papá. Nos contaba unas cosas, unas historias locas de que peleó con un lagarto en el río y le entró a puñalazo al lagarto y nos tenía todos comprados con ese asunto de que él era un súper. Pero siempre los hijos miran a los padres, supuestamente, en teoría, porque ahora la cosa está tan horrible que cuando los niños ven Los Simpsons, el papá es un estúpido, el papá es un idiota desfasado que no vale la pena ni conversar con él. Al contrario, yo soy el que resuelvo por ti. Pero en la misericordia, como Dios está a un punto en que Él, yo le cuento que fallo, bueno, y Él como buen padre dice, bueno, móntate la bicicleta así, dale de nuevo, yo te voy a sostener más, vamos a hacer las cosas, y uno va entendiendo. Y la misericordia, ¿qué es? La convicción de que el amor de Dios está conmigo y de que Él no me rechaza. Pero observen la parte B de este versículo que dice, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ten misericordia como acostumbras. ¿Cuál es la costumbre de Dios? ¿Cuál es la costumbre de Dios? La misericordia. Ten misericordia como acostumbras con los que amas tu nombre. ¿Cuál es la costumbre de mi papá, de tu papá? Es misericordia. Pero ¿cuál es la parte mía? Porque amo tu nombre. Y esta es una relación de padre a hijo. Si yo amo el nombre de Dios, Él acostumbra a tener misericordia conmigo, porque me ama, porque soy su hijo. Mírame. ¿Y qué pido? ¿Qué recibo de Él? Misericordia. La misericordia de Dios. Y por eso, querido hermano, eso es fundamental si no hay una relación de amor a través de la oración. La oración no es doblarle el brazo a Dios. La oración no es métete 3 días con ayuno para que vea que el milagro se hace. La oración no es simplemente una receta o una fórmula mágica. Yo tengo la seguridad de que yo pido por Él misericordia como tú acostumbras, Señor, a los que aman tu nombre. ¿Cuál es mi relación con Dios siempre? Va a ser de misericordia. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así dice el apóstol Pablo en Corintios, en 2 de los Corintios. ¿Qué espero yo de Él? Misericordia como tú acostumbras, Señor. Como Jonás. Yo sabía que tú eras clemente y misericordioso. Yo sabía, por eso yo no quería venir aquí a predicar a Nínive, porque yo sabía que tú ibas a perdonarnos. Sabía eso. Es un misionero raro, Jonás. Él quería y se puso ahí en una ladera para ver si venía la bomba atómica como Sodoma y Gomorra y el gran hongo que iba a caer sobre Nínive. Y Dios lo perdonó porque Nínive se arrepintió. Hasta los caballos y los animales quedaron en ayuno. Pero
¿Cómo es Dios? Y dice Jonás, bravo, yo sabía que tú eres clemente y misericordioso y que eres tardo para la ira. Como acostumbras, eres como acostumbras. No es el Dios que cuando estábamos chiquitos, papá Dios te va a castigar, papá Dios te va a castigar. ¿Y cuál era el concepto que tuvimos nosotros de Dios? Un Dios de cuero y de justicia y el Dios de Jehová de los ejércitos. No el Dios clemente y misericordioso como Él acostumbra a los que aman su nombre. Uno ve, por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses 2:27 hablando de la misericordia. Y observe, por favor, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, ¿qué espero de Dios? Cuando oro, mírame, Señor. Y yo también pido misericordia siempre, como acostumbras a los que aman tu nombre, como acostumbras. En tercer lugar, cuando estamos orando, debo pedirle también a Él dirección. Ahí el versículo 133, parte A, dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Bueno, la parte A, ordena mis pasos con tu palabra. Muchos en esta época, los cristianos son cristianos muy light. Estamos viviendo una época de lo fácil. Ahora, en vez de buscar la palabra, muchos dicen, yo soñé con esto, o tengo la impresión de esto, y que Dios me dice esto en mi corazón. Estamos viviendo tiempos de cristianos místicos. ¿Qué está diciendo David? Léalo de nuevo conmigo. Ordena mis pasos, ¿con quién? Con tu palabra. ¿Quién es el que ordena los pasos? ¿Quién, por favor? Ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra. Dios tiene que mandarme un sueño por ordenar mis pasos. Ordena mis pasos con tu palabra. Mi vida es un desorden, pero cuando vengo a Cristo, Él ordena mis pasos. Y tenga por favor el respeto de que a veces hacemos proyectos, programas, actividades y hacemos el plan. Y después que hacemos el plan, 1, 2, objetivos, meta, visión, misión, objetivo, herramientas, recursos, factores de riesgo, estrategia, logística. Cuando al final, Señor, bendice mi plan, Señor. Bendice mi plan. Ponle espíritu a este plan. Ordena mis pasos. Y Dios va confirmando el plan de nosotros en nuestra vida en la medida en que a través de su palabra le ordena mis pasos. Miren, cosas tan sencillas como lo que les voy a explicar. En 2 ocasiones o 3 ocasiones hemos estado en lugares donde hay mucha gente. Por ejemplo, 500 niños. Estamos en una cancha de basquetbol o de fútbol o en un gimnasio. A veces pruebo cosas muy sencillas para confirmar que la palabra de Dios es veraz. ¿Qué hizo Cristo cuando estaba la multitud en el desierto? Dividió a la gente en grupos de 50 y de 100. Y yo voy a hacer esto para ver cómo es la cosa, para ver si es verdad que uno controla a la multitud dividiéndola en grupos. Y efectivamente, vamos a hacer grupos de 20 y los niños se ponen en un círculo, 20, otros de 30, otros de 40. Divide y vencerás. Increíble. Los ponemos aquí y hay tal quietud que hasta tú puedes poner en práctica el mínimo versículo bíblico y tiene funcionabilidad. Porque la palabra de Dios es útil, así lo dice. ¿Qué significa útil? Mira, los viejos de antes, uno de los regaños peores que te podían decir era que eres un inútil. Pero la palabra de Dios es tan útil que todo versículo, toda palabra tiene una aplicación inmediata. Y por eso es una caja de herramientas que sirve para cualquier cosa que ocurra en nuestra vida. Por eso, hermano, es bueno pues que veas, pídele a Dios orientación. El Salmo 37, versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Si tu vida es un caos, aprende a sujetarte, a estar sumiso a la palabra de Dios, que a su debido tiempo Él va a ordenar los pasos. También David pide
En cuarto lugar, en cuanto a la oración poderosa, pide victoria. El versículo 133, la parte B dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ahora, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, que ahora que estamos en el Espíritu, ahora el pecado no se enseñoreará de nosotros. Y oiga lo que le voy a decir. ¿Qué está diciéndole aquí? Por favor, léalo conmigo. Léalo conmigo, que es importante. 133, ve, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vamos a ver si estamos despiertos. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué dice el Padre Nuestro cuando Cristo habla del modelo? Dice, mas líbranos de todo mal. Líbranos del mal. Y no me metas en tentación y líbranos del mal. Y aquí dice, ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué es lo que en verdad nosotros tenemos que pedir? ¿Sabe lo que pasa? Si nosotros pidiéramos, escuchen lo que les voy a decir, si nosotros pidiéramos más a Dios, no me metas en tentación y líbrame del mal, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, si pidiéramos más a menudo eso, estuviéramos orando menos para decirle, límpiame de mi pecado, límpiame, Señor, límpiame, purifica mi corazón, renuévame. Y uno de los cantos muy favoritos, límpiame, limpia mi corazón, cambia mi mente. Si pidiéramos más, no me metas en tentación y líbrame del maligno, tuviéramos menos orando, he aquí pecador, vengo del mundo, Señor. Pero aquí está pidiendo David, victoria, pide victoria sobre el pecado, líbrame del mal. Y un hermano misionero que conocí, viejito, y siempre oraba, Señor, haz que este viejo cascarrabia no meta la pata insultando a alguien aquí, Señor, que no me disguste con nadie. Yo siempre veía a ese Señor orando así, y más manso no podía ser. Líbrame del mal, que la iniquidad no se enseñoree de mí. Y también él pide liberación. A ver el versículo 134 que dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Líbrame de la violencia de los hombres. Líbrame. ¿Quién me libra de los violentos? Aquí lo dice. ¿Quién se encarga de librarnos de los violentos? Dios. Lo dice. El que me libra de los violentos es Dios. Y en mi vida yo he visto eso mucho. No quiero levantar un dedo contra alguien, pero hay de los que se meten con uno de mis pequeños, será mejor que se ponga una piedra de molino de asno y se arroje al fondo del mar. ¿Quién me libra de los malignos? ¿Quién me libra de los soberbios y de los violentos? Dios me libra. Él es mi libertador, mi salvador. Entonces pide David victoria, pide también liberación de los violentos, líbrame del mal. Va como coincidiendo con el Padre Nuestro, ¿ah? Miren, aquí dice el apóstol Pablo, cuando dice líbrame de los sanguinarios y de los hombres perversos, cuando veo al apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, a los 3, 1, 2, ¿qué pide el apóstol Pablo? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. En primer lugar, él pide ¿qué? Oración, para que la palabra de Dios corra. Él no está diciendo, Señor, que la próxima cárcel no sea una cárcel, sino un hotel 5 estrellas, Señor. Quiero una 5 estrellas. Él no está orando por eso, él está orando para que la palabra de Dios corra. Pero también pide, en el verso siguiente, y que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Cuando nosotros estamos predicando y llevando el evangelio a un lugar, pedimos que corra la palabra de Dios, pero también pedimos que la oposición que se va a levantar, seamos librados de ella. No me metas en tentación y líbrame del mal. Son dos situaciones muy especiales en que estamos viviendo aquí. David está pidiendo esto y pide gloria. El versículo 135 del Salmo 119 dice la Escritura: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo
y enséñame tus estatutos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Cuando Moisés bajó del monte, cuando recibió las tablas de la ley, su rostro era tan resplandeciente que no podían mirarlo a la cara. Haz que tu rostro resplandezca. Ahora, ¿qué significa? ¿Que vamos a tener un bombillo? ¿Vamos a tener una cara que va a ser... ¿Qué se debe que resplandezca tu rostro sobre nosotros? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el resultado del fruto del Espíritu Santo en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el rostro que se ve. Y cuando la gente ve eso, haz que resplandezca tu rostro sobre tu siervo. Eso es lo que la gente ve. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone una luz sobre el almud, sino que se pone un candelero para que todo el mundo lo vea. ¿Qué significa eso? Que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando se habla de resplandecer, está hablando de un testimonio. Haz que resplandezca tu rostro sobre mí. Está pidiendo testimonio, pidiendo que el Cristo vivo sea el que se manifieste en nuestra vida. Él está pidiendo una fortaleza interna que va a reflejarse en una vida cambiada. Y cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Si aquí nosotros podemos hacer un sancocho, ñame, yuca, culantro, presa de pollo, le podemos poner otoe y no le ponemos sal, pues. ¿Por qué? Porque la sal es el condimento número uno, es el verdadero, y ese somos nosotros los creyentes. Que la alumbre tu rostro sobre mí. Y para el último texto, que me quedaría pendiente algo, pero solamente para rematar, busque al final del Salmo 119, donde estamos, que dice, y enséñame tus estatutos. Esa sería la séptima petición de David, enséñame tus estatutos. El clamor de David, enséñame tus estatutos. Y si yo oro pidiéndole a Dios, mírame, tu comunión, tu misericordia, le pido a Él que me libre de los violentos, que me libre del pecado, que resplandezca tu rostro sobre mí, que me enseñe los estatutos, hay un resultado, que es el último versículo. El último versículo es la porción que dice, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. ¿Saben cuando uno está lleno de Dios, qué siente? Cuando uno está lleno de Dios, se indigna porque el hombre no está guardando la ley de Dios. Cristo dijo cuando estaba entrando a Jerusalén, llorando, Cristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y lloraba porque no guardaban la palabra de Dios, que era la misericordia de Dios sobre su pueblo, el amor de Dios derramado. Y entonces aquí también termina David diciendo, llorando por la rebeldía del mundo, llorando porque desprecian la palabra de Dios. Yo lo digo con mucha sinceridad, que bendito sea la última cumbre de Río, allá en República Dominicana, que las bayonetas estaban en las fronteras de Venezuela y Colombia. Bendito sea el Señor. Pasó inadvertido, no inadvertido porque pasó hasta en CNN y todo, que 7 pastores colombianos se pusieron en la brecha de la frontera a orar, en la línea fronteriza, para que hubiera paz en la región. Y sabemos bien que la paz no se fabrica, porque dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, y el único que da paz es Cristo. De alguna manera inexplicable, aquella reunión resultó ser un milagro. Dice que ha sido una reunión sin precedentes, que todo el mundo se pidió perdón, se retiraron, se reanudaron relaciones y todo volvió en una sola reunión. Podemos darle el crédito al presidente de República Dominicana, que fue un buen agente reconciliador, pero sobre todas estas cosas había la oración de un pueblo, y ahí estaban, y yo no me puedo olvidar, estaban ellos en la brecha, así, de la frontera, orando por la paz de la región.
Y quizás si hubiera salido un tiro loco, se hubiera desatado una guerra entre nosotros, los países hermanos latinoamericanos, pero imperó. Y mira tú, un solo principio bíblico llamado perdón, cómo enseguida se ordenan los pasos y cómo todo vuelve a la calma. Porque basta que el hombre viviera imagínense si existiera el decálogo de Moisés, los 10 mandamientos, no se requerirían ni códigos penales, ni nada. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermanos, a lo largo de la historia, el hombre común y corriente es el que sufre, pelea y muere por las grandes causas. El hombre que está en el fusil en mano, el que está en la línea de fuego, el de las trincheras, es el hombre común y corriente. Y Cristo lo advierte muy bien cuando habla de que los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones y ejercen sobre ellas potestad, pero que en la ley de Dios lo que vale es el servicio, y que el que quiere ser primero debe ser siervo de todos. Pero ese hombre común y corriente, si tú le das una Biblia y lo equipas y lo entrenas y lo disipulas, es capaz de enfrentar al mismo infierno. Y Cristo sí lo va a recompensar por su trabajo. Y un hombre tan común y corriente como Guillermo Carey, un zapatero de oficio, fue el padre de las misiones en la India, fue por parte de Inglaterra un hombre utilizado por Dios, hombre común y corriente. Y Cristo utilizó pescadores humildes y sencillos, indoctos del pueblo, vulgares, y los constituyó en apóstoles. Hombres ordinarios, transformados en extraordinarios por el poder de Dios. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Que si verdaderamente nosotros queremos involucrarnos en el trabajo del Señor y comprometernos con la obra del Señor, el Señor hará muchas cosas grandes a través de nosotros. Uno puede buscar la imagen, por ejemplo, de Saúl. Saúl era un tipazo. Dice que en la Biblia que Saúl, de hombros para arriba, era más grande que todo lo que estaba en Israel. Una presencia extraordinaria. Y dice la Biblia que era de hermoso aspecto. Una pinta. Y dice cuando Samuel y el pueblo, Samuel le presenta a Saúl, dice, ese es el rey que necesitamos. Un rey, qué presencia de rey. Pero resulta que el rey del Señor era David. Porque David sí era un hombre comprometido de corazón con el Señor. Era un hombre que a la vista de los hombres ni siquiera contaba. Porque cuando Samuel fue a ungir al rey, ni siquiera llamaron al muchachito que estaba cuidando las ovejas, porque no contaba. Y Samuel, el primero que vio, fue también a otro hijo de David, de buena fachada, de buena presencia, de buen chasis. Y dice, este es. Y dice, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque Dios no mira eso, sino el corazón. Entonces, cuando encontramos en la Biblia que el triunfo del creyente está en entregarse de corazón a la causa de él.
y que Dios se vale de lo vil, de lo menospreciado del mundo, de lo que no es, y se glorifica a través de esa gente común y corriente, común y corriente. Así las cosas, en el día de hoy, yo quiero llamarles la atención a cómo ser de simple, cómo convertirnos, cómo llegar a ser de simple a sabio, ser un hombre común, que en las manos de Dios convertirnos en un hombre poco común. Y en esta porción bíblica hay 3 lecciones prácticas y después va a haber unas lecciones muy importantes en cuanto a la oración que quiero transmitirle a este rebaño hoy. En primer lugar, el secreto de la motivación de David. Busque en el versículo 129 que dice así: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Maravillosos son tus testimonios. ¿Cuál es la actitud de David? David consideraba que los testimonios de Dios, la palabra de Dios es maravillosa. Estaba en un sitial muy grande la palabra de Dios. No es el canto de Rafael, maravilloso corazón maravilloso. Sabemos que el corazón del hombre no es maravilloso, es engañoso, ese sí es. Engañoso y perverso, dice la Biblia, que es el corazón del hombre. Pero David consideraba que la palabra de Dios era maravillosa. ¿Qué tiempo tú dedicas a estudiar la Biblia? ¿Tú consideras que los testimonios de Dios son maravillosos? ¿Amas tú la palabra de Dios? Si tú amas la palabra de Dios, la obedeces. Si no la amas, sencillamente no la vas a obedecer. Hay hermanos en la iglesia que nunca maduran porque toman la Biblia como un libro devocional nada más, o como una muleta, o como un pasatiempo, y comienzan a hacer así: háblame Señor, háblame Señor, dime algo hoy. Yo creo que este no es, Señor. Y Judas se ahorcó. No, ese no es. No. Háblame Señor. Y llevan el azar hasta la Biblia. Ya llevan el azar hasta la Biblia, y tenemos que la actitud, el secreto de la motivación de David es que la palabra de Dios era maravillosa. Y a Cristo se le dijo admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento que la gente se admiraba de su doctrina. Admirable, maravilloso, maravilloso. Y si tú no tienes una actitud, una necesidad apremiante, no busca la Biblia para alimentarte, sino sencillamente para escapar de un problema, o porque estás metido en un lío y necesitas un calmante, te está pasando como la semilla que cayó entre pedregales. Si usted busca en la Biblia, en Mateo 13, 20 al 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, o sea, por ratitos, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No tiene raíz, busca la palabra por ratitos, por un devocional, por calentar un poco un huevo frito, se comen una comida rápida, están buscando una comida rápida, una hamburguesa, una papita frita, algo rápido para alimentarse, y no se nutren, y al no nutrirse de la palabra se queman. La semilla que no se riega y no profundiza en la tierra abonada, que es la palabra, el deseo de alimentarse de la palabra, no crece, se quema. Entonces venimos contentos los primeros años, el primer año, el segundo año. Entonces se acuña un dicho por allí que dice: él está en su primer amor, está enamorado, pero por abajo después se le acaba la gasolina. Y eso es falso, eso es antibíblico, no es ni siquiera bíblico, porque Dios reprochó a la iglesia de Éfeso por haber perdido su amor. ¿Y por qué perdió su amor? Cuando no estamos enamorados de la orientación, de la guía que Dios
a través de su palabra nos quemamos. Y claro, de repente una prédica, ¡ay, siento un gozo! Pero al lunes se le olvidó, entonces tiene que vivir congregado, ¿será? Uno mismo tiene que alimentarse. Y una de las cosas que David tenía era maravillosos son tus testimonios. Maravillosos son tus testimonios. Sí, y vuelvo y reitero, no se puede. Si tú no amas la palabra, no la vas a obedecer. No se puede separar el amor a Dios, a la obediencia y el amor a su palabra. El que me ama guarda mis mandamientos. En segundo lugar, otro secreto que tenía David es el secreto de un verdadero entendimiento. El verso 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Quiénes son los simples en la Biblia? Y usted ve que aparece simples en Proverbios y simples en muchos aspectos de la Biblia. Los simples son los que tienen falta de entendimiento. Usted puede tener maestría, doctorado, hablar inglés, mandarín, tener una educación en las mejores universidades, pero si usted no tiene la luz de Cristo, está en tinieblas, es un simple. La sabiduría, ¿de dónde viene? De Dios. Y la inteligencia, de Dios. Y por tanto, aquí dice que el secreto, el verso 30, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y él menciona en este mismo salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Está hablando de que él reconoce como secreto que para poder alumbrar el camino necesita la palabra. Necesita la palabra. El único problema, ¿sabe cuál es? Que cuando encendemos la luz de la palabra, hay muchas cosas oscuras que salen. Porque la Biblia va siendo una espada que va penetrando hasta discernir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando leo la palabra, yo mismo estoy haciéndome una radiografía de mí mismo. Es el único libro que tú lo lees, pero te lee a ti. Y quedas tú revelado. La Biblia siempre habla, yo soy la luz del mundo, dice Cristo. Siempre habla de iluminación. La Biblia. Es diferente, el que cree en mí sale de las tinieblas. Nosotros no somos hijos de las tinieblas. Y esto no tiene que ver con Drácula ni el hombre lobo, sino andar en el mundo, las tinieblas, andar en oscuridad. Usted ve, inclusive, lo que pasa es que cuando uno viene a Cristo, conoce el mundo de verdad. Había una salsa vieja por ahí que decía: al oscuro metí la mano, al oscuro metí los pies, al oscuro hice mi lío, al oscuro lo desaté. O sea, al oscuro, todo al oscuro, porque la oscuridad, te manejas en la oscuridad. Había una canción inclusive de una colombiana chiquitita que decía: Callejón, oh Callejón, a mí me gusta estar en el callejón. Me encanta Callejón porque allí encontré comprensión, encontré amistad. Callejón siempre ha sido fiel. Callejón. Increíble. El hombre se revuelca en su propia inmundicia, pero cuando venimos a Cristo entendemos que venimos de la oscuridad. Es cuando vemos. Y cuando David dice: tus testimonios me alumbran, tengo entendimiento, he dejado de ser simple, ya veo. Ya yo sé la trampa que quiere el demonio, la Satanás y el mundo hacerme. Ahora veo, Señor. Y usted ve, hay restaurantes muy finos, entre más fino, más oscuro, que tienes que alumbrar el menú con una linterna. El mismo mesero te tiene que alumbrar el menú con la linterna. Yo no sé hasta qué punto hay una trampa en todas estas cosas. ¿Por qué tanta oscuridad que no sé si estoy comiendo una zanahoria o un puré? No sé cuál es el asunto ahí, en la oscuridad. El ejemplo de Pedro, impetuoso, de carácter impulsivo, y cómo Dios convirtió a este hombre común en un hombre extraordinario en las manos de él. Y la idea, lo que está diciéndonos David, primero que reconozcamos la maravilla de la palabra, y segundo que a través de ella tenemos entendimiento. En tercer lugar, el secreto de David
es de reconocer una verdadera necesidad en la Biblia. El versículo 131 dice: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Y esto coincide de mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Cuando uno suspira, y las personas, la misma, oye, hasta que suspira por el tipo, hasta que suspira, ay, 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 se le nota que está caído, o que está caída, suspira. Pero el suspiro, la necesidad de ser alimentado por la fe, por la palabra de Dios, debe ser casi animal. Porque observen el versículo que está en el Salmo 42, versículo 1, dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh alma, oh Dios, el alma mía. Yo debo ver como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El animal brama y corre, suspira, corre hasta cansarse buscando el agua. Ustedes que nunca, yo no sé cuántos han montado caballo aquí, pero yo sí. Cuando estaba en el campo, el caballo hasta resopla, buscando el agua. Y cuando pone el cuello ahí en el río, se queda rato. ¿Cómo será el camello? Porque el caballo toma agua. Nosotros supuestamente debemos tomar 8 vasos de aguas diarias. El caballo se toma con una nevera. Pero el brama por las corrientes de las aguas. Es una necesidad. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, clamar a Dios para ser satisfecho. Dice Cristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una necesidad. Cuando se habla de la canasta básica familiar. Arroz, poroto, sal. Hace una canasta. Y que ha aumentado la canasta básica familiar. O sea que sin esto, una familia perece. Sin esta canasta básica. Y entre más sube la canasta básica, más alto es el costo de la vida. Nosotros tenemos que tener también una canasta básica familiar en cuanto al consumo de la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú reduces tu canasta básica en cuanto al alimento espiritual, entonces, hermano, estás siendo desnutrido, estás desnutriendo tu casa. Después tienes los problemas que no se resuelven con porotos, ni con arroz. Porque no tiene la persona, no está equipada la familia para enfrentar la vida. Y podemos invertir plata en escuelas, en buenas escuelas. Pero si no tiene la inteligencia, ¿qué dijo Job? La inteligencia es apartarse del mal. El que equipa al creyente para apartarse del mal es la palabra. Y aquí lo dice, como el ciervo brama. Es una necesidad, así como tomo agua todos los días, así debo consumir el agua de vida, que es la palabra de Dios. Y eso es una situación en la cual, si usted no está siendo alimentado, está desnutrido. Entonces hay 3 secretos. Primero, el secreto de ¿qué? De la motivación, de considerar la palabra como algo maravilloso. El secreto de que David encontraba el entendimiento. Y el secreto que David consideraba la palabra como una necesidad, como una canasta básica familiar. Entonces, más abajo, David expone un patrón para tener una oración poderosa. Un patrón. Hay por lo menos 7 nociones rápidas del patrón de la oración para que el Señor me dé esa palabra y me nutra y que tenga entendimiento. Hay 7 cosas. Primero, David pide comunión. El versículo 132a dice así: mírame y ten misericordia de mí. Mírame. Esta palabra, mírame. Mírame. Los hijos siempre procuran la atención del papá. Mírame. Si ellos están aprendiendo a manejar bicicleta o le estamos enseñando, él quiere que el papá le mire. Es importante prestarle atención a los hijos.
Porque ellos, una de las cosas que más quieren es ser atendidos por sus padres, considerados. Entonces cuando le digo a Dios, mírame, Señor, mírame, papaito, mírame, papá, Abba, Padre, Abba, Padre, Padre mío, yo estoy pidiendo a Dios en oración, mírame, considérame a mí, mírame. Y por eso tenemos que establecer un puente de comunicación permanente a través de la oración, porque es la forma en que Dios me mira. Cuando la gente se enemista, ¿qué hacen? No se miran. ¿Cuándo Dios quita el rostro de nosotros? Cuando hay pecado de por medio. Pero estamos diciendo a Dios en oración, mírame, Señor, mírame, mírame. Y en ese mirar es buscar la intimidad. El David está pidiéndole a Dios, mírame, considera mi vida, considera mi ser. Ahí en Deuteronomio 26:15, dice la Escritura, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Mira, y a la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Mira. Pero entonces si tú mismo no miras a Dios, si tú no tienes comunicación con Él en la oración, ¿cómo Dios te va a mirar? ¿Cómo Dios te va a mirar? Entonces, David pide comunión. Mírame, papito, mírame. Adán y Eva cuando pecaron en el Edén, perdieron la comunión. Dios lo estaba buscando con su voz tierna y ellos estaban escondidos. No querían ser vistos por Dios. Pero nosotros no, a través de Cristo hay una reconciliación, una paz, un acceso, una confianza para llegar confiadamente al trono de la gracia. En segundo lugar, ahí mismo David, hablando de la oración, le pide misericordia. El verso 132b, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Pide misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Y hemos hablado de la misericordia para allá y para acá. Pero si mírame es la relación del hijo buscando el rostro de su papá. Ahora misericordia es ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos comunión con Dios? Hablamos cara a cara a través de la oración. Y Cristo dice que le hablemos como amigos, no como siervos. Y le pedimos a Dios, le contamos nuestros pecados, le contamos nuestros fracasos. Y como Dios es santo y nunca podemos llegar a la estatura de Él, Él tiene misericordia por eso, porque somos sus hijos. Los hijos siempre ven que los papás hacen mejor las cosas que ellos. Papá abusaba de eso. Mi papá me ponía en la barriga y nos decía, ¿quién es Superman? Es tu papá. Nos contaba unas cosas, unas historias locas de que peleó con un lagarto en el río y le entró a puñalazo al lagarto y nos tenía todos comprados con ese asunto de que él era un súper. Pero siempre los hijos miran a los padres, supuestamente, en teoría, porque ahora la cosa está tan horrible que cuando los niños ven Los Simpsons, el papá es un estúpido, el papá es un idiota desfasado que no vale la pena ni conversar con él. Al contrario, no, yo soy el que resuelvo por ti. Pero en la misericordia, como Dios está a un punto en que Él, yo le cuento que fallo, bueno, y Él como buen padre dice, bueno, móntate la bicicleta así, dale de nuevo, yo te voy a sostener más, vamos a hacer las cosas, y uno va entendiendo, y la misericordia ¿qué es? La convicción de que el amor de Dios está conmigo, y de que Él no me rechaza. Pero observen la parte B de este versículo que dice, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ten misericordia, como acostumbras. ¿Cuál es la costumbre de Dios? ¿Cuál es la costumbre de Dios? La misericordia. Ten misericordia, como acostumbras con los que amas tu nombre. ¿Cuál es la costumbre de mi papá, de tu papá? Es misericordia. Pero ¿cuál es la parte mía? Porque amo tu nombre. Y esta es una relación de padre a hijo. Si yo amo el nombre de Dios, Él acostumbra a tener misericordia conmigo, porque me ama, porque soy su hijo.
mírame. ¿Y qué pido? ¿Qué recibo de Él? Misericordia, la misericordia de Dios. Y por eso, querido hermano, eso es fundamental si no hay una relación de amor a través de la oración. La oración no es doblarle el brazo a Dios. La oración no es métete 3 días con ayuno para que vea que el milagro se hace. La oración no es simplemente una receta o una fórmula mágica. Yo tengo la seguridad de que yo pido por Él misericordia como tú acostumbras, Señor, a los que aman tu nombre. ¿Cuál es mi relación con Dios siempre? Va a ser de misericordia. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así dice el apóstol Pablo en Corintios, en 2 de los Corintios. ¿Qué espero yo de Él? Misericordia como tú acostumbras, Señor. Como Jonás. Yo sabía que tú eras clemente y misericordioso. Yo sabía, por eso yo no quería venir aquí a predicar a Nínive, porque yo sabía que tú ibas a perdonarlos. Sabía eso. Es un misionero raro, Jonás. Él quería y se puso ahí en una ladera para ver si venía la bomba atómica como Sodoma y Gomorra y el gran hongo que iba a caer sobre Nínive. Y Dios lo perdonó porque Nínive se arrepintió. Hasta los caballos y los animales quedaron en ayuno. Pero, ¿cómo es Dios? Y dice Jonás, bravo, yo sabía que tú eres clemente y misericordioso y que eres tardo para la ira. Como acostumbras, eres como acostumbras. No es el Dios que cuando estábamos chiquitos, papá Dios te va a castigar, papá Dios te va a castigar. ¿Y cuál era el concepto que tuvimos nosotros de Dios? Un Dios de cuero y de justicia y el Dios de Jehová de los ejércitos. No el Dios clemente y misericordioso como Él acostumbra a los que aman su nombre. Uno ve, por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses 2:27 hablando de la misericordia. Y observe, por favor, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, ¿qué espero de Dios? Cuando oro, mírame, Señor. Y yo también pido misericordia siempre, como acostumbras a los que aman tu nombre, como acostumbras. En tercer lugar, cuando estamos orando, debo pedirle también a Él dirección. Ahí el versículo 133, parte A, dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Bueno, la parte A, ordena mis pasos con tu palabra. Muchos en esta época, los cristianos son cristianos muy light. Estamos viviendo una época de lo fácil. Ahora, en vez de buscar la palabra, muchos dicen, yo soñé con esto, o tengo la impresión de esto, y que Dios me dice esto en mi corazón. Estamos viviendo tiempos de cristianos místicos. ¿Qué está diciendo David? Léalo de nuevo conmigo. Ordena mis pasos, ¿con quién? Con tu palabra. ¿Quién es el que ordena los pasos? ¿Quién, por favor? Ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra. Dios tiene que mandarme un sueño por ordenar mis pasos. Ordena mis pasos con tu palabra. Mi vida es un desorden. Pero cuando vengo a Cristo, Él ordena mis pasos. Y tenga por favor el respeto de que a veces hacemos proyectos, programas, actividades y hacemos el plan. Y después que hacemos el plan, 1, 2, objetivos, meta, visión, misión, objetivo, herramientas, recursos, factores de riesgo, estrategia, logística. Para el final, Señor, bendice mi plan, Señor. Bendice mi plan. Ponle espíritu a este plan. Ordena mis pasos. Y Dios va confirmando el plan de nosotros en nuestra vida en la medida en que a través de su palabra le ordena mis pasos. Miren, cosas tan sencillas como lo que les voy a explicar. En 2 ocasiones o 3 ocasiones hemos estado en lugares donde hay mucha gente. Por ejemplo, 500 niños. Estamos en una cancha de basquetbol o de fútbol o en un gimnasio. A veces pruebo cosas muy sencillas para confirmar que la palabra de Dios es veraz. ¿Qué hizo Cristo cuando estaba la multitud en el desierto?
dividió a la gente en grupos de 50 y de 100. Y yo voy a hacer esto para ver cómo es la cosa, para ver si es verdad que uno controla a la multitud dividiéndola en grupos. Y efectivamente, vamos a hacer grupos de 20 y los niños se ponen en un círculo, 20, otros de 30, otros de 40. Divide y vencerás. Increíble. Los ponemos aquí y hay tal quietud que hasta tú puedes poner en práctica el mínimo versículo bíblico y tiene funcionabilidad. Porque la palabra de Dios es útil, así lo dice. ¿Qué significa útil? Mira, los viejos de antes, uno de los regaños peores que te podían decir era que eres un inútil. Pero la palabra de Dios es tan útil que todo versículo, toda palabra tiene una aplicación inmediata. Y por eso es una caja de herramientas que sirve para cualquier cosa que ocurra en nuestra vida. Por eso, hermano, es bueno pues que veas, pídele a Dios orientación. El Salmo 37, versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Si tu vida es un caos, aprende a sujetarte, a estar sumiso a la palabra de Dios, que a su debido tiempo Él va a ordenar los pasos. También David pide, en cuarto lugar, en cuanto a la oración poderosa, pide victoria. El versículo 133, la parte B, dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ahora, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, que ahora que estamos en el Espíritu, ahora el pecado no se enseñoreará de nosotros. Y oiga lo que le voy a decir. ¿Qué está diciéndole aquí? Por favor, léalo conmigo. Léalo conmigo, que es importante. 133, ve, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vamos a ver si estamos despiertos. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué dice el Padre Nuestro cuando Cristo habla del modelo? Dice, mas líbranos de todo mal. Líbranos del mal. Y no me metas en tentación y líbranos del mal. Y aquí dice, ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué es lo que en verdad nosotros tenemos que pedir? ¿Saben lo que pasa? Si nosotros pidiéramos, escuchen lo que les voy a decir, si nosotros pidiéramos más a Dios, no me metas en tentación y líbrame del mal, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, si pidiéramos más a menudo eso, estuviéramos orando menos para decirle, límpiame de mi pecado, límpiame, Señor, límpiame, purifica mi corazón, renuévame. Y uno de los cantos muy favoritos, límpiame, limpia mi corazón, cambia mi mente. Si pidiéramos más, no me metas en tentación y líbrame del maligno, tuviéramos menos orando, he aquí pecador, vengo del mundo, Señor. Pero aquí está pidiendo David victoria, pide victoria sobre el pecado, líbrame del mal. Y un hermano misionero que conocí, viejito, y siempre oraba, Señor, haz que este viejo cascarrabia no meta la pata insultando a alguien aquí, Señor. Que no me disguste con nadie. Yo siempre veía a ese Señor orando así, y más manso no podía ser. Líbrame del mal, que la iniquidad no se enseñoree de mí. Y también él pide liberación. A ver el versículo 134 que dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Líbrame de la violencia de los hombres. Líbrame. ¿Quién me libra de los violentos? Aquí lo dice. ¿Quién se encarga de librarnos de los violentos? Dios. Lo dice. El que me libra de los violentos es Dios. Y en mi vida yo he visto eso mucho. No quiero levantar un dedo contra alguien, pero hay de los que se meten con uno de mis pequeños, será mejor que se ponga una piedra de molino de asno y se arroje al fondo del mar. ¿Quién me libra de los malignos? ¿Quién me libra de los soberbios y de los violentos? Dios me libra. Él es mi libertador, mi salvador. Entonces pide David victoria, pide también liberación de los violentos, líbrame del mal. Va como coincidiendo con el Padre Nuestro, ¿ah? Miren,
Aquí dice el apóstol Pablo, cuando dice, líbrame de los sanguinarios y de los hombres perversos. Cuando veo al apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, a los 3, 1, 2, ¿qué pide el apóstol Pablo? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. En primer lugar, él pide ¿qué? Oración, para que la palabra de Dios corra. Él no está diciendo, Señor, que el próxima cárcel no sea una cárcel, sino un hotel 5 estrellas, Señor. Quiero una 5 estrellas. Él no está orando por eso, él está orando para que la palabra de Dios corra. Pero también pide, en el verso siguiente, y que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Cuando nosotros estamos predicando y llevando el evangelio a un lugar, pedimos que corra la palabra de Dios, pero también pedimos que la oposición que se va a levantar, seamos librados de ella. No me metas en tentación y líbrame del mal. Son dos situaciones muy especiales en que estamos viviendo aquí. David está pidiendo esto y pide gloria. El versículo 135 del Salmo 119 dice la Escritura: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Cuando Moisés bajó del monte, cuando recibió las tablas de la ley, su rostro era tan resplandeciente que no podía mirarlo a la cara. Haz que tu rostro resplandezca. Ahora, ¿qué significa? ¿Que vamos a tener un bombillo? ¿Vamos a tener una cara que va a ser? ¿Qué se debe que resplandezca tu rostro sobre nosotros? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el resultado del fruto del Espíritu Santo en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el rostro que se ve. Y cuando la gente ve eso, haz que resplandezca tu rostro sobre tu siervo. Eso es lo que la gente ve. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone una luz sobre el almud, sino que se pone un candelero para que todo el mundo lo vea. ¿Qué significa eso? Que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando se habla de resplandecer, está hablando de un testimonio. Haz que resplandezca tu rostro sobre mí. Está pidiendo testimonio, pidiendo que el Cristo vivo sea el que se manifieste en nuestra vida. Él está pidiendo una fortaleza interna que va a reflejarse en una vida cambiada. Y cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Si aquí nosotros podemos hacer un sancocho, ñame, yuca, culantro, presa de pollo, le podemos poner otoe y no le ponemos sal, pues. ¿Por qué? Porque la sal es el condimento número uno, es el verdadero, y ese somos nosotros los creyentes. Que la alumbre tu rostro sobre mí. Y para el último texto, que me quedaría pendiente algo, pero solamente para rematar, busque al final del Salmo 119, donde estamos, que dice, y enséñame tus estatutos. Esa sería la séptima petición de David, enséñame tus estatutos. El clamor de David, enséñame tus estatutos. Y si yo oro pidiéndole a Dios, mírame, tu comunión, tu misericordia, le pido a Él que me libre de los violentos, que me libre del pecado, que resplandezca tu rostro sobre mí, que me enseñe los estatutos, hay un resultado, que es el último versículo. El último versículo es la porción que dice, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. ¿Saben cuando uno está lleno de Dios, qué siente? Cuando uno está lleno de Dios, se indigna porque el hombre no está guardando la ley de Dios. Cristo dijo cuando estaba entrando a Jerusalén, llorando, Cristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y lloraba
Lloraba porque no guardaban la palabra de Dios, que era la misericordia de Dios sobre su pueblo, el amor de Dios derramado. Y entonces aquí también termina David diciendo, llorando por la rebeldía del mundo, llorando porque desprecian la palabra de Dios. Yo lo digo con mucha sinceridad, que bendito sea la última cumbre de Río, allá en República Dominicana, que las bayonetas estaban en la frontera de Venezuela y Colombia. Bendito sea el Señor. Pasó inadvertido, no inadvertido porque pasó hasta en CNN y todo, que 7 pastores colombianos se pusieron en la brecha de la frontera a orar, en la línea fronteriza, para que hubiera paz en la región. Y sabemos bien que la paz no se fabrica, porque dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, y el único que da paz es Cristo. De alguna manera inexplicable, aquella reunión resultó ser un milagro. Dice que ha sido una reunión sin precedentes, que todo el mundo se pidió perdón, se retiraron, se reanudaron relaciones y todo volvió en una sola reunión. Podemos darle el crédito al presidente de República Dominicana, que fue un buen agente reconciliador, pero sobre todas estas cosas había la oración de un pueblo, y ahí estaban, y yo no me puedo olvidar, estaban ellos en la brecha, así, de la frontera, orando por la paz de la región. Y quizás si hubiera salido un tiro loco, se hubiera desatado una guerra entre nosotros, los países hermanos latinoamericanos, pero imperó. Y mira tú, un solo principio bíblico llamado perdón, cómo enseguida se ordenan los pasos y cómo todo vuelve a la calma, porque basta que el hombre viviera imagínense si existiera el decálogo de Moisés, los 10 mandamientos, no se requerirían ni códigos penales ni nada. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.